Bueno, ¿se acuerdan de qué íbamos a hablar hoy? Están consumiendo mucho, me parece que no tienen memoria. Están durmiendo poco. Están durmiendo poco. Nos faltan estimulantes. Bueno, si es estimulante nomás, no hay problema. Se puede arreglar con café, ya vieron, con cafeína, con pequeñas cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de drogas depresoras, por lo menos a tener un pantallazo de lo que son ellas. Y entre ellas hay algunas que ya vimos, que una es el cannabis. Y esto es, yo siempre le digo, ¿no? Yo no lo invento, lo saco de los libros y de investigaciones e investigadores que trabajan comprobando las cosas y vieron que el cannabis está acá, que es un depresor del sistema nervioso central y, y que no tiene escapatoria, ¿no? Entonces aquí es donde yo siempre le digo que legal o ilegal, igual que el alcohol, ¿no? Igual que el tabaco, legal o ilegal, actúan directamente en el cerebro causando muchos efectos, ¿no? Y que son de las cosas que tenemos que ir aprendiendo, aunque no ejerzamos algo, aunque no tengamos nada que ver, pero para nosotros, inclusive por las cosas que nos pueden dar o que nos piden o que nos recetan y que nosotros tenemos que saber un poquito de qué se trata. Entonces, todas estas actúan en el sistema nervioso central y fundamentalmente las tres cosas que crean es adormecimiento, una tranquilidad que viene del más allá, el me siento tranquilo, y también anestesia, ¿no? Algunas se usan para dormirte, para operaciones o para determinados procedimientos que son invasivos y que de alguna manera se necesita que la persona no esté consciente y para evitar los dolores, ¿no? Lo amortiguan o lo evitan del todo, pero en realidad también a veces hay gente que se adapta a esto porque baja la ansiedad. Y entonces el problema es que uno no puede, por ejemplo, tomar este tipo de cosas sin un seguimiento técnico porque la mayoría de todas ellas produce adicción. Y hay que ver, y además produce efectos secundarios cuando uno las toma, ¿no? No es cosa de tomársela y salir a la calle. Entonces, vamos a ver alguna cosa y vamos a ir discutiéndola con ustedes, a ver si los despierto hoy y peleamos un poco, aunque sea, pero no vamos a hablar de alguna de las cosas de mucha historia y muchas cosas de esas, porque ustedes saben que a mí no me parece que es gastar un poco el tiempo, porque la historia o cosas de estas entran a internet y la tienen en cualquier lado y la pueden ver. Lo importante es que uno pueda después leer alguna cosa y entenderla. Entonces, fíjense que de los opiáceos, una hectárea de amapola da 8 kilos de opio y 10 kilos de opio da recién 1 kilo de morfina. Quiere decir que de una hectárea sacamos 1 kilo de morfina o 1 kilo de heroína, que son parecidas, pero no es lo mismo. Y esto para que tengan una idea, ¿no? De que cuando la gente, los narcotráficos, que acá no es tanto, pero en Estados Unidos y en algunas partes de Europa se consume y se consume, más que nada heroína. Fundamentalmente en los países donde han habido guerras constantemente, porque la morfina y la heroína es lo que llevan los soldados para cuando te hieren, te lastimás o te dan un balazo y no aguantás el dolor, te meten, te la inyectan o te ponen en polvo a veces hasta arriba de la herida, que no sé si eso este, sirve para algo, pero sé que ese tipo de gente queda adicta y por eso es que hay tanta cantidad de gente que vive en la calle. Digo Estados Unidos, que es donde más vi, porque lo vi yo personalmente, está lleno de gente y tú hablas con ellos y te dicen que son personas que vinieron de la guerra, ¿no? Y muchos están abandonados, tirados por ahí y todos son adictos. Entonces son cosas complicaditas estas. Entonces, de la parte cultivo yo no les voy a hablar demasiado, eso lo pueden ustedes después leer en cualquier lado. Vamos a ver entonces algunas de las cosas que nosotros vemos por allí que empiezan a aparecer en la medicina o en la venta de las bocas.
Entonces, como naturales es el opio propiamente dicho. Ustedes saben que el opio durante muchos años se secaba y se fumaba. Y tanto es así que en China tenían a todos y que decían que el opio es no sé cuántos de los pueblos, se me fue la palabra, pero es donde la gente descanse, que los chinos tuvieron años, los tuvieron dormidos y que siempre decían, guarda cuando se despierten. Y bueno, se están despertando y de alguna manera se empiezan a comer al mundo, son mucha cantidad y mucha gente que trabaja muchas horas y mucho tiempo y que antes los tenían dormidos. La morfina es natural porque se saca del opio y la codeína también. Que la codeína, después vamos a hablar un poquito de ella, que la gente no sabe que es un opio y está en muchos medicamentos, ¿no? Y esta codeína es la que viene con los calmantes. Normalmente no se da sola, la codeína viene en dos lugares fundamentalmente. Nosotros podemos comprar hoy Perifar con codeína, eh, eh, el Solven con paracetamol con codeína, la noemina con codeína, y esos son para calmar. En el Uruguay, estos que tienen codeína, por más que es medio inocuo, parecería ser, no te los venden si no tenés receta verde. ¿Por qué? Porque la codeína a la larga crea adicción, porque es un opio, y además también lo que produce, igual que todos los opios, también la morfina y también la heroína, produce un problema respiratorio, un déficit de respiración. Y la gente muere porque no puede respirar. Es decir, al aparato respiratorio realmente lo inhibe de tal manera que no podés respirar más y te morís. Te tienen que agarrar muy justito y muy rápido para darte el antídoto y que puedas seguir, ¿no? Es decir, que lo que hace realmente es un paro respiratorio. Y de la codeína, que creo que yo le nombré en algún momento que hablamos de los que deprimían el sistema nervioso central, es de la que han muerto la mayoría de los actores y actrices que conocemos famosos que mueren por sobredosis te dicen, de analgésico. El problema no es el analgésico, el problema es la codeína. Y algo que el otro día estaba yo repasando y mirando, que hay que saber que hay analgésicos con los cuales hay que tener muchísimo cuidado. Primero, la mayoría de ellos nos trae problemas renales y a la larga insuficiencia renal. La insuficiencia renal o el mal funcionamiento de los riñones trae problemas cardíacos rápidamente, problemas de presión arterial y problemas de disfunción cardíaca. Y a su vez también hay algunos que los que se sintetizan, no, es decir, nosotros lo degradamos en el hígado más que nada para poder metabolizarlo, lo metabolizamos en el hígado, que son realmente malos y que normalmente se trata de no difundirlo porque justamente se puede conseguir muy fácil, que es el Solven o el paracetamol. ¿Tá? Es decir, nosotros eh, tratamos de no decirlo, no en el caso de ustedes, que ustedes están haciendo el curso para aprender cosas para ustedes, tienen que saber que realmente 30 pastillitas de Solven, si no te atienden en las primeras 6 horas, te matan. Y se compran en cualquier lado. Entonces hay pequeños datitos que tenemos que ir sabiéndolos para poder funcionar mejor. Y la heroína, que ya se hace en el laboratorio, y la metadona y el fentanilo, tenemos ahí dos cosas. La metadona se usa porque ayuda muchísimo también, es un opiáceo sintético, pero que ayuda cuando la gente está adicta a la morfina y adicta a la heroína, o al fentanilo, o a la codeína, porque ayuda como medicación para que tengas menos síndrome de abstinencia. Así que te va ayudando a que realmente puedas salir, tiene que ser muy controlado, ¿no? Tiene que ser realmente un médico que trabaja la parte de drogadicción para las dosis, ¿no? Porque también la metadona, si te da dosis alta, no sirve para nada, te va a seguir adicto. Pero ayuda muchísimo. Acá lo que se usa mucho, más que la heroína, se usa el fentanilo, y el fentanilo tiene la virtud de que con dosis más pequeñas
produce el mismo efecto y por lo cual, o sea, algunos se dice que tiene casi 10 veces la potencia de la morfina. Entonces, el fentanilo, además de que no es necesario tener toda esta otra cadena del opio y pasar por toda la parte del narcotráfico ni nada de eso, que se hace realmente solo en el laboratorio y normalmente para uso médico, te permite que puedas tener menos cantidad en tu sistema y se usa solamente estas cosas cuando las personas tienen dolores agudos, después de una operación, de una fractura, de una intervención o de un accidente. Cuando el dolor realmente es bastante insoportable, se usa agudo. Cuando decimos agudo es los primeros días y después se los quitan para darle otro tipo de analgésico porque si no terminaría siendo adicto. Pero cuando te lo dan en la forma aguda, no hay que tenerle miedo porque realmente te ayudan a pasar los momentos más difíciles y no te vas a quedar adicto. No te quedas adicto de un día para el otro. Ni con la codeína tampoco. Si te mandaran tomar Perifar con codeína o cualquiera de esos por 6, 7 días porque tenés un dolor intenso de algún caso, inclusive hasta los cálculos de riñones, lo podés tomar sin ningún miedo. ¿Tá? Lo que sí hay que dejarlo cuando te dicen que hay que dejarlo y pasarse a otro. Fundamentalmente la codeína, para que ustedes sepan, y algunos se van a acordar que antes decían que los chicos se drogaban con pastillas o con el tónico para la tos. Y eso es que a la codeína le agregan Coca-Cola o Sprite, le agregan refresco y se lo toman y realmente te hace medio volar y eso lo compraban sin recetas, por eso la usaba. ¿Tá? Compraba lo clásico para la expectoración, cuando tenés realmente esos estados gripales o alergias complicadas, y ayuda, pero hay que tener el cuidado de que te la dé un médico y que después controle la cantidad, porque también te podés hacer adicto a este tipo de cosas. Y esas, ahora acá creo que no las venden más sin receta verde, pero antes te las vendían en cualquier lado. Bueno, yo les decía que de la historia yo no les voy a hablar mucho, pero fíjense que se usa hace 8.000 años en el Neolítico y se usaba de muchas formas, ¿no? Como rituales funerarios, ¿por qué? Porque como te hace volar, como te saca del lugar, ustedes recuerden algo que tienen que tener claro, no produce los mismos efectos cualquier droga que uno consuma, va a depender de la forma en que la consumimos, es decir, si es inyectada, si es inhalada, si me la comí, si me la metí en la nariz con polvitos, no es lo mismo, depende de la cantidad que yo consuma. Por ejemplo, tanto la morfina como la heroína en las dosis normales lo que causan es una depresión del sistema nervioso central, la gente se siente tranquila, se adormece y pasan que estar como en otro mundo, no le molesta nada, no le preocupa nada, no piensan, no comen, no toman, no tienen ningún tipo de problema. Pero a dosis altas pueden ser eufóricas, es decir, que hacen totalmente lo contrario. La gente pira que parece un maníaco y anda caminando por las paredes. Todo depende de la cantidad y de cómo la consumamos. Entonces, en los rituales, cuando la gente bailan y no paran y hacen un montón de cosas, lo que sucede es que la cantidad que está consumiendo es tan grande que deliran totalmente, ven cosas que no existen, ven a los dioses, ven a los brujos y a las brujas y se comunican con los espíritus. Bueno, en Egipto, bien que había vasijas con 3.000 años con opio activo. Otra de las cosas, ¿no? Dura mucho tiempo. Y tienen para leer historia toda la que quieran. Hay muchísimo para hablar de todo esto, ¿está? Y fundamentalmente lo que yo le decía de esto, solo voy a decir que en las guerras, fue lo que le dije anteriormente, era donde se generalizó y se usaba más. Pero también de esas personas es donde hay la mayor cantidad de adictos, que acá no vemos tanto, porque por suerte nosotros guerras, desde que se consume este tipo de cosas, no hay. Entonces, vamos a ver algunas cositas que nos saquen de la historia por un tiempito.
y saber que estas cosas se han ido descubriendo de a poco, ¿no? No se sabía exactamente dónde actuaban, cómo actuaban, de qué manera hacían que el efecto fuera. Entonces se empezó a ver cómo se usaban y las cosas cambiaban. Se puede fumar, se puede beber, se puede comer, se puede inyectar. ¿tá? Los efectos inmediatos, lo que nos pasa rápidamente cuando la empezamos a consumir, aumenta la locuosidad. Quiere decir que si nosotros queremos hablar o alguien que es calladito, le damos de esto y empiezan a hablar. Lo mismo que pasa con la marihuana. Hablan y hablan y hablan y hablan con imaginación. Esto dura cortito. Y también pasa con la marihuana. La marihuana al principio te da un subidón chiquito, pero después viene la bajada. La respiración lenta, empieza a bajar. ¿tá? No para el paro respiratorio, va a depender de la cantidad, pero cuando te das una sobredosis, la posibilidad que tenés es de morirte. Confusión del pensamiento, es decir, que yo empiezo a pensar cosas o imaginarme cosas en mi cerebro que son o que no son, y empiezo a estar adormecido cuando uno ve las cosas como borrosas, como que hay neblina, como que hay humo, y después entran en un sueño profundo. Uno de los problemas, que después lo vamos a ver acá escrito, pero que no me quiero olvidar, de los problemas más graves que tienen los opiáceos cuando son inyectados en cantidades grandes, es que la persona se duerme, normalmente caen como cayeron en la cama y quedan boca arriba, y una de las cosas que provoca son vómitos. Y las personas que han comido, tomado y se inyectan heroína o morfina, cuando se duermen boca arriba, se mueren ahogados en su vómito. Es decir, que se ahogan con el vómito y mueren. Es una de las cosas más jodidas, pero de la forma más normal que se mueren los que se dan sobredosis y no tienen a alguien que los dé vuelta. Tienen que tener a alguien que los ponga de costado para que el vómito caiga. Estos son efectos inmediatos. No hay que esperar horas para que suceda esto. A largo plazo, cuando yo empiezo a consumir y además pasa el tiempo desde que consumí. Deterioro notable en todos los niveles, de todos los niveles, cognitivo, de pensamiento, de cohesión, de estar atento, del estado de alerta, de los movimientos de musculares, de los huesos, de todo. Es decir, un deterioro fundamental de toda la persona. Ausencia de hambre. Al contrario de lo que pasa con la marihuana que produce hambre, estos no producen hambre. La gente deja de comer y empiezan a adelgazar rápidamente. Estreñimiento severo. ¿Por qué se deberá esto? Los escucho. Tiren bolazo, no pasa nada. No se queden callados, traten de adivinar por qué me producirá estreñimiento severo. Y barrerá la flora intestinal, Sí, no la barre, entre otras cosas. sí, no es Falta de tanto. alimentación. Bueno, primero porque comen poco, ¿no? Tienen poco para desechar. Otra de las cosas que no hacen es tomar. Y para uno tener no tener estreñimiento tiene que tomar líquido, mucho líquido. Pero no, fundamentalmente porque esto dijimos que es un depresor del sistema nervioso. Y el intestino funciona haciendo movimientos peristálticos, ¿no? Como si fuera el corazón Claro, latiendo. Y esto lo que disminuye hace, el peristaltismo. ahí está. Entonces, tenemos problemas también para asimilar la alimentación. ¿no? Eso es otra de las cosas que empezamos a tener. Por eso empezamos a tener un deterioro en todos los niveles. Asimilamos mal las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales. Empezamos a tener problemas de todo. Vieron que lo segundo es disminución de los fluidos corporales. ¿Por qué? Porque voy a tener menos cantidad de líquido, entonces voy a tener menos cantidad de fluidos porque no los tomo. Disminución de la tensión arterial. Esto está atado de lo mismo, me baja la respiración, me inhibe el aparato respiratorio, estoy respirando menos, pero además, como es un depresor,
cuando yo respiro menos y como menos y tengo menos líquido, lo que voy a tener es una dilatación de las arterias y entonces voy a tener una presión arterial más baja. Por eso me voy a adormecer, me voy a marear. Lo mismo que pasa cuando usamos anestesia, ¿no? Disminución de la libido, es decir, que todas las drogas, vieron que hasta ahora todos las toman porque su vida cambia y se vuelven como locos y se desinhiben y parece que tienen una vida, la vemos en las películas, una vida sexual desenfrenada. Es totalmente mentira eso, ¿no? Es decir, realmente, por eso, aquello que decíamos con Carla, que yo le decía de las estadísticas, es que el Viagra se vende para los jóvenes, porque si no, no funciona, porque consumen. También con alcohol. Todo lo que consumís a la larga no te deja pensar y la sexualidad que dijimos que capaz que hacemos una clasecita y charlamos un poco, la sexualidad es imaginación. Si yo no tengo imaginación, no tengo fantasía, no la puedo elaborar porque mi cerebro está confundido y está adormecido, no podemos funcionar. ¿Se entiende? Bueno, pensemos que sí. Disminución, es decir, de la percepción, tienen percepción constante de frío. Vieron que con los energizantes, como la cocaína, la pasta base, no sienten frío. Y tampoco sienten hambre. Acá no sienten hambre, pero no sienten frío. Ahora yo le voy a explicar un poquito alguna cosa. Y aislamiento con menoscabo de las relaciones interpersonales. No le interesa estar con nadie, porque yo después que me di la papa, como dicen ellos, con esto, lo que quiero es tirarme en una cama, en un sillón, en el suelo y quedarme, estoy fuera de circulación. No me interesan las relaciones con nadie, ni con mi familia, ¿no? Se empiezan a aislar de la familia. Y esto de por qué determinadas drogas o químicos actúan, que uno te da hambre, otro no, de para arriba y para abajo. ¿Se acuerdan cuando vimos un receptor en que yo les mostraba que, que en el mismo receptor hay diferentes sitios? En un lado actuaban las benzodiazepinas, en el otro lado el solpidem, en el otro lado los barbitúricos, en otro lado la anestesia, pero en el mismo receptor. Bueno, cuando estas cosas actúan en un receptor, pero pueden causar cosas diferentes porque están en diferentes lugares de ese receptor. Entonces lo abren mucho o lo abren poco. Y ahí es que da las diferentes cosas con la cantidad que yo consuma, si consumo mucho o consumo poco. Entonces, los efectos. Vamos a ver rápidamente qué es lo que nos sucede con estas cosas para ir conversando. No tengan miedo de hablar. Mire que yo no les pregunto para ver si saben, ¿no? Yo parto de la base que si supieran mucho no estarían haciendo esto. Y si saben más que yo, mejor, así me corrigen y me ayudan. Pero la idea es que yo les pregunto para que participen, para que se animen a decir cosas de las que uno comúnmente creía. A mí me pasa que hay cosas que yo pensaba que eran de una manera y son de otra. Y por suerte las descubro. Vuelvo a decir, para nosotros mismos, para cuando nos dan algo, saber qué es lo que, o a un familiar o a un amigo, entender qué está pasando, si está bien o está mal. Bueno, estas cosas, los efectos son: eliminan el dolor, producen relajación, sensación de bienestar, náusea, vómitos y estreñimiento, confusión mental, cambios en el estado de ánimo, para arriba y para abajo. Normalmente es para abajo, pero en algún momento hay una subida. Tolerancia y dependencia. A dosis terapéutica disminuye la dependencia, así que cuando es a dosis terapéutica y controlada, no va a haber dependencia, no hay que tener miedo. El problema es cuando te la dan mucho. ¿A quién se la dan durante mucho tiempo? Normalmente sin pensar en nada, cuando tenés un cáncer terminal o una dolencia o una patología que no tiene cura y que no te deja ni siquiera vivir porque no soportás el dolor, no podés tolerar, ahí le dan lo que venga y no pasa nada, porque en definitiva lo que estás haciendo es esperando que pase el tiempo para que la persona fallezca de la mejor manera posible. Lo que le das es calidad de vida durante el tiempo que está viva. ¿Está? Pero si no, no va a desarrollar tolerancia si nosotros lo hacemos bien. Bueno, los mitos entonces. ¿Se hará drogadicto? No, lo acabamos de explicar. ¿La morfina por vía oral es inefectiva? No, actúa. Menos cantidad, demora más tiempo, pero actúa.
Si tiene la morfina en casa, se la robarán. No necesariamente, primero porque la gente no tiene por qué saber. El problema es si vos le decís, pones un cartel, ¿no? Entonces algún drogadito que pase, capaz que te la lleva. La tolerancia se desarrolla rápidamente y al final ya no será efectiva. No es así. La tolerancia se va desarrollando en forma lenta. No te haces adicto de golpe con esto. No hay posibilidades. Es mucho peor la pasta base. Desarrollás muchísimo más rápido la tolerancia y el problema de la adicción. La morfina provoca depresión respiratoria. Provoca depresión respiratoria siempre y cuando sean cantidades enormes durante mucho tiempo. La que provoca mayor depresión respiratoria, que era que yo le decía que es donde los adictos en Estados Unidos y mismo en Europa, no es a la morfina, es a la heroína. Y la heroína sí, lo produce rápidamente y la codeína también en mucho menos cantidad. Un fármaco que normalmente que acá no está, pero que tiene opiáceo, es el tramadol. Por eso que el tramadol a la mayoría de la gente le da mareo, náuseas y vómitos, porque es un opiáceo también. Por eso también es bueno como calmante. Es un buen calmante, pero tampoco tiene los mismos efectos secundarios malos. Pero a su vez, no se puede tomar tramadol de por vida tampoco, porque también produce, de alguna manera, vas acostumbrándote y después precisas más cantidad y después sin el tramadol no vas a poder vivir. ¿Está? Que normalmente no nos dicen que es un opiáceo. Si no averiguamos, si no sabemos, lo único que sabemos es que nos da vómitos y náuseas. Entonces, a nivel del cerebro, intensa sensación de placer, sedación y cierta euforia. ¿Vieron lo que yo les hablaba hoy? Cierta euforia, un pedacito de euforia, pero después te seda. Bueno, no podés, si estás sedado, si estás de alguna manera con el cerebro tranquilizado, tener euforia. Y alivio de cualquier malestar o tensión. Te saca esa sensación de gran ansiedad, yo qué sé, para un ataque de pánico, un poquito de esto, te lo sacaría como con la mano. Pero no es el caso, porque el ataque de pánico no se cura con esto. Después lo vas a tener teniendo siempre. La intensa sensación de placer. Para la duda que después no nos dé el tiempo. ¿Qué hacen los opiáceos? Los opiáceos lo que hacen es, primeramente, nosotros se acuerdan que cuando tenemos intensa sensación de placer, cuando se activa el centro de placer con la dopamina, después lo que viene para que nosotros sintamos esa relajación, como yo decía, después de un orgasmo, por ejemplo, uno se relaja, está más cansado, pero está flojo, está con una sensación de haber disfrutado, esperemos, y de placer. Lo que aparece son las endorfinas, decíamos, ¿no? Y decíamos que las endorfinas es una familia de neuropéptidos que actúan como neurotransmisores. Hay más de una, y no importa, yo se las voy a nombrar, pero no es para que las aprendan, ¿no? Pero acuérdense en que algunas calman el dolor y otras dan relajación. Todas calman el dolor y dan relajación, pero algunas son más específicas. Los nombres que por allí pueden encontrar son encefalinas y disforminas, que las encefalinas son más para aliviar el dolor, las otras son más para el bienestar y también provocan una segregación al tener estas de oxitocina, que es esa es una hormona, que es la hormona que nos causa la sensación del apego, de sentirnos bien. Y fíjense que esta gente logra esto, pero está dormido, ¿no? Cuando uno quiere sentirse bien y tener la sensación de estar con otra persona o con la familia, con quien sea, de lo que es el apego, del bienestar, después lo pierden. Pero lo que hace en el cerebro es eso, segregar toneladas de endorfina. No las segrega, perdón, hace que entren más al nivel de las células. Se llama que es, de alguna manera, incita a que la célula reciba más cantidad de endorfinas. Y ahí voy a parar, porque si no los voy a marear con la tecnología, con los términos neuroquímicos. Pero produce sensación de placer. A nivel físico, se queda en la boca. Miosis, contracción de las pupilas. Por eso también empezamos a ver poco y diferente. Depresión del sistema respiratorio, estreñimiento de nuevo y disminución de la temperatura corporal.
pasan a tener frío, porque baja todo mi metabolismo, entonces empiezo a sentir frío, pero desde adentro. Y no en ese frío que uno lo siente que le viene de adentro, ¿no? El frío de la temperatura ambiental, sino que me sale de adentro mío. Eso pasa mucho con la gente que tiene problemas de tiroides. Se siente un frío o calor, ¿no? Las dos cosas puede pasar si es hipertiroidismo o hipotiroidismo, pero esto lo hace sentir. Los derivados por la administración, depende de la que sea, cuando yo me lo inyecto, SIDA, hepatitis, infecciones, abscesos con infecciones alrededor, candidiasis, que son es una infección, sí, es de hongo, ¿no? Pero no es de hongo. Hongo. Sí, pero sí, hay por hongos, pero también la cándida que me están soplando acá es una bacteria. Pero no importa. Y por supuesto viene la sobredosis, ¿no? Porque cuando uno se la mete por la vena directamente es fácil tener una sobredosis. Derivados del consumo habitual, alteraciones de la nutrición, adelgazamiento extremo, afecciones gastrointestinales, porque si mi intestino no funciona, se me amontona todo ahí y no me pasa la comida. Dolencias cardiovasculares, porque dijimos que baja la presión, produce insuficiencia cardíaca y produce el problema respiratorio. Trastorno psicológico, apatía y depresión. Patologías ginecológicas en las mujeres, amenorrea. Rápida dependencia y tolerancia, déficit a nivel social, se destructura la familia, la parte laboral, las relaciones personales y casi siempre la mayoría termina en la delincuencia cuando se le termina la plata porque roban a la familia y después a quien venga y después también se meten en problemas de riñas y de violencia porque si yo robo a alguien y me pega, bueno, o me defiendo o algo de eso va a pasar. Pero todo esto pasa con todos. Entonces, en la fase inicial, perdón, en una semana, lagrimeo, les lloran los ojos continuamente, tienen sudoración, están continuamente bostezando porque están adormecidos, le chorrea la nariz, le sale agua por la nariz, inquietud y ansiedad, no se pueden quedar quietos y están ansiosos. En la fase intermedia empiezan a temblar, pasan a tener, se ve, uno lo nota más en jóvenes, ¿no? Porque en la gente muy vieja es parecido al Parkinson, le tiembla todo, las manos, las piernas, la cabeza la mueven sin ningún sentido. Dolores musculares porque están con contracción continuamente, los músculos duelen porque lo que se empieza a juntar es ácido láctico, lo mismo que cuando corremos o hacemos mucho ejercicio. Están irritables, continuamente cualquier cosa los saca de quicio porque están en una situación límite. La piloerección es la de los pelos, ¿no? Se le paran los pelos, todos los pelitos de los brazos, de las manos, de todos lados. Dilatación de la pupila con el tiempo, la pupila se pone grandota, que es como uno ve a una persona que actúa un poquito raro, se mueve raro, y donde se puede acercar y mirarle los ojos y los tiene muy dilatados, ya está, consumió algo. ¿Está? Y agitación psicomotriz, no se pueden quedar quietos. Para la fase final, fíjense cómo cambian las cosas, de tener realmente grandes dificultades para ir al baño, pasan a tener diarrea. Náuseas y vómitos aparecen casi en todo momento, las náuseas. Los vómitos después se hacen común, no lo pueden controlar. En los hombres, eyaculación espontánea. Fuertes dolores y calambres a nivel de todo lo que es la parte intestinal y abdominal, es continuamente dolores fuertes, pero fuertes. Y algunos hacen fiebres altas con el consumo alto. Entonces, fíjense, acá ya estamos, esta persona en la fase final le falta poquito para marchar, ¿no? Porque después lo que viene de esto es totalmente, porque ya Pero no come. esto es en la etapa de abstinencia, como Sí. dice arriba, en abstinencia. Por eso es tan difícil que la persona la mantenga. Miren todo lo que da. Entonces, claro, la persona no la aguanta. Es muy difícil. Por eso son las recaídas, una y otra vez. Miren como dice Jorge, esto es real, los dolores.
Yo que hablaba con un consumidor otra vez me decía, me duele hasta el pelo, me duelen los dientes, me duelen Ujú. los huesos, ¿no? Estos temblores también no se pueden quedar quietos. Imagínense que no pueden estar ni sentados ni parados, no tienen acomodo porque se sienten terriblemente mal. Claro, esto pasa, el tema es pasarlo justamente. Entonces, Bueno, como no lo aguantan y no pueden estar así, vuelven a consumir, ¿no? claro, está bueno, Carla, porque yo me olvidé de hablar que eran la abstinencia. Está, está buenísimo que lo hayas recalcado, pero además de eso, por eso es que para salir de estas cosas precisás medicación, ¿no? En el caso de la heroína, precisás la metadona para que te frene esto, porque no lo aguantan esto, no se puede aguantar, es insoportable, realmente insoportable. Los encerrás en una habitación y arrancan las paredes con las uñas. Es algo que se dan de cabeza contra las paredes, quieren para abrir las puertas, golpean, se lastiman. Es cosa de locos esto, ¿no? Entonces precisan estar medicados, muy controlados, tener muchísima motivación para dejar, tener ayuda familiar, el contexto de donde vive, social, ayuda estatal, por supuesto, sanitaria. Es jodido realmente, por eso en estas cosas, cuanto uno más lejos esté, pero guarda que todo esto se siente con la pasta base y con la cocaína también, ¿no? No sé si todas, pero la gran mayoría. La gran mayoría sí, y sumado, como bien dice Jorge, a la accesibilidad que podamos tener un tratamiento. Imagínense una persona que pueda pagar, genial, pero otra que está en situación de calle o que no. Si sabemos que no se consiguen, están los servicios desbordados, no se puede internar porque donde vaya privado es un dineral que un trabajador no lo tiene para pagar, que va a haber un psiquiatra y le dan para 4 o 5 meses con suerte. Y ahí si la persona tiene voluntad, como bien dice Jorge, de dejar, de hacer un tratamiento, con la espera tan larga, se hace después las ganas y sigue consumiendo. Sumado a la contención familiar, que es tan importante, que a veces está y a veces no. Entonces, esto es un combo, ¿no? De muchas puntas que lamentablemente cuando fallan es cada vez más difícil para la recuperación del adicto, ¿no? Claro, además a todas estas cosas hay que sumarle que lamentablemente, ustedes todos lo sabrán, cómo funciona la salud mental en el Uruguay. Yo no le voy a decir que funciona más o menos, le voy a decir -10. Lo de conseguir hora, como dice Carla, que te dan para 3, 4 meses. Cuando vos tenés un problema agudo de esto, no podés esperar ni 5 minutos, menos 3, 4 meses. Y además, cuando llegás, te medio destratan, porque llegás y es un adicto más. No es recuperable. Y no te dan bolilla, porque no están para eso. Tú pensás que un psiquiatra tiene 15 o 20 minutos, cada 15 o 20 minutos le ponen una persona, y cuando se empieza a atrasar, el que se atrasa es él y la queda él. Y todavía con el politrabajo, con el que sale de ese lugar y tiene que ir a otro lugar y entrar en hora, y entonces a los últimos ya lo sacan, ni te escuchan, ni siquiera saben lo que tenés, menos para hacerte un seguimiento de estos que dice acá, de un programa de reducción de daños. Porque en la mayoría de las drogas fuertes, de las drogas complicadas, precisás hacer reducción de daño, nadie deja de golpe, salvo casos muy esporádicos que, por lo menos en los libros los dice, que hay gente, yo no he visto, pero hay gente que dice, yo dejé de golpe de estas drogas complicadas. He sentido gente que deja de fumar y dejan, es decir, que tienen la facilidad de que la adicción no los agarra tanto. Si estuvieran bien adictos no dejaban. Gente que deja de tomar, que tomaba y deja de tomar frente a un problema y dejan y dejan. De estas no salís, de estas no dejás, así porque sí, porque no podés. Entonces se hace reducción de daños. La reducción de daño empieza a hacer que lo empezás a bajar. ¿Tá? Lo sacás de la heroína, lo llevas a los programas con metadona, que es un opiáceo químico, como decíamos al principio, pero muy controlado. Entonces te baja, no sé, casi a la cuarta parte los síntomas de la abstinencia, entonces de alguna manera la va llevando. Los programas de intercambio de jeringas, que en realidad es complicado, porque las jeringas, vieron lo que yo decía antes, trae hepatitis, sida, infecciones, trae de todo. Entonces se les da las jeringas y se les saca la morfina y se le da con metadona, pero ¿quién los controla? Tener narcosalas. Acá no conseguimos ni que te internen porque te tienen 3, 4 días y te tiran cuando tenés un problema grave de salud mental, como un intento de suicidio, como una persona que tiene esquizofrenia, que tiene una psicosis complicada, como un asesino
o una persona que tiene problemas antisociales, no tenemos ni cómo tratarlo, y fíjense que hablamos de narcosalas, tener salas dentro de los sanatorios privados y dentro de los hospitales que sean solo para personas adictas a lo mismo. Porque si vos metés uno adicto de esto con adicto a otras cosas, lo que haces es que aprenda a usar las otras cosas, además de las de él, y que él le enseñe a los otros. Es complicadísimo. Lo mejor que hay con esto es pasar lo más lejos posible, pero lamentablemente hay un mercado y un consumo mucho más grande del que pensamos y del que sabemos. En todas estas cosas tenemos de todos lados, ¿no? Entonces, centros terapéuticos, no le den bolilla a lo que dice ahí, porque esto es internacional, no es de acá, es de España. Gente que hace voluntariado, acá hay gente, que inclusive yo a veces pienso y digo, hay que tener, realmente estar motivado y tener buena intención, ¿no? Porque para ir a trabajar de voluntario con esta gente que no lográs, prácticamente no lográs un buen resultado casi nunca, entonces como que vas a frustrarte, pero hay gente que va, hay gente que lo hace. Entonces, los tratamientos para la sobredosis siempre son de urgencia porque te morís. Acá no hay sobredosis que podemos esperar a que se te vaya pasando y vamos arriba. Te morís. Ya con sobredosis te morís con cualquier cosa, ¿no? Por eso es sobredosis. Pero en realidad es realmente complicada, complicada, complicada. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda que tengan? Medicamentos más o menos los que consumimos, yo se los nombré, lo que nos dan. ¿Alguien que quiera aclarar algo? ¿Es ahora o callen para siempre? Todo muy claro, doctor. Bueno, nadie tiene dudas de alguien que tome algo, que le den de esto, que le haya quedado. Seguimos. Como verán, seguiría el cannabis, que nosotros ya lo hemos visto y hemos hablado bastante. Los inhalantes, que acá se usaban mucho y ahora se están usando poco, pero se usan inhalantes, no solo sí, la pasta base ha tenido mucho. El pegamento. Claro, son el neopren, el pegapren, la nafta, el thinner, cualquier cosa le viene bien. Y con estas cosas ustedes la inhalan. Fíjense si será terrible que acá en el Uruguay ahora no, pero antes, los pintores de autos y todos, la mayoría murieron de cáncer de pulmón y con serios problemas mentales, porque estar oliendo thinner, las pinturas y todo lo que traen las pinturas, todo es tóxico. Ahora se usan con máscaras y se tienen filtros, pero esto antes y todavía en los barrios y ahí afuera agarren por las piedras o por La Paz o por algún lado y van a ver pintores de auto que lo pintan a cara limpia nomás. Estas cosas acá se están usando bastante menos, por suerte, pero es porque la pasta base la debancó, porque también eran baratas, fáciles de conseguir. Antes para comprar el Pegaprena hace un tiempo te pedían las cédulas, ahora se lo venden a cualquiera. No hay nadie que controle nada. Bueno, el cannabis no los vamos a saltear, ¿está? Salvo que quieran preguntar o alguna cosa que les haya quedado dura. Todo esto yo me lo voy a ir salteando. Ya lo vimos. Vieron que en todos están las dosis bajas y las dosis altas, ¿no? Y hay efectos inmediatos y efectos a largo plazo. En el cannabis y en todo, ¿no? De alguna manera. Y acá tienen, por las dudas, en el síndrome de abstinencia, ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión y anorexia, que es no comer. Vieron que son muy parecidos los problemas que trae y a nosotros nos la venden como que no pasa nada, ¿no? ¿En qué lo usan? ¿Se acuerdan? Acá tienen para hacer un repasito. Yo me detengo un poquito porque como lo estamos grabando, así cuando lo miran no se les pasa corriendo. ¿Se usa para cosas buenas? Sí, se usa la quimioterapia del cáncer porque saca las náuseas, saca los vómitos, da apetito, el glaucoma baja la presión del ojo.
En la epilepsia disminuye como es un depresor, y la epilepsia es cuando está a 220 el cerebro, en la epilepsia logra que la gente baje, en la esclerosis múltiple ayuda con los dolores y los movimientos, en la paraplegia y la cuadriplegia lo mismo, en el SIDA ayuda porque la gente en el tratamiento con SIDA deja de comer y tiene vómitos y también diarrea, entonces ayuda, en el dolor crónico también, hay dolores de cabeza que no los sacás con nada y con marihuana los sacás, para el prurito, para los calambres menstruales y dolores del parto, pero fíjense que todas estas cosas no es que agarrás y te fumás un porro y ya está. Esto es cuando estamos hablando con control médico y con sabiendo qué te están dando, qué cantidad hay de CBD o de TSH, qué tipo de CBD, porque hay un montón, hay estudiado 4 o 5, pero hay muchos y no sabemos cómo actúan, entonces no podés usar esto así porque sí. Y acá algunos médicos están usando, trayendo ese que traen de Suiza o de Suecia, de Suiza, que sale muy caro, pero lo que pasa es que si comprarlo barato, hay laboratorios por todos lados. Ustedes ahí por Las Piedras y en Progreso y por ahí, y en La Paz también, lo hacen en la casa. ¿Sí? En cualquier feria podés comprar cannabis y ni que hablar que brownies y bizcochitos, de eso compras en cualquier lado. Ahora, ¿qué tiene adentro? Porque todo esto que parece a favor, también es en contra, porque si estoy en quimioterapia con el cáncer, me puede ayudar, pero si no tengo cáncer y no tengo quimioterapia, ¿para qué lo quiero? Me ayuda con el glaucoma, pero si yo no tengo presión ocular, ¿para qué lo...? ¿No? ¿Entienden que es algo realmente que uno no entiende cómo funciona esto? Bueno, los inhalantes. Fundamentalmente se clasifican por cómo uno se los administra y tienen efectos inmediatos, rapidísimos, y después a largo plazo el deterioro de todo lo que va matando a nivel neuronal, ¿no? Neuronal, perdón. Bueno, son todas sustancias químicas, son tóxicas, son volátiles, normalmente se inhalan por la nariz, se puede inhalar por la boca, recuerden que también se puede, y producen una depresión o una estimulación del sistema nervioso. Y acá vuelvo a decirle, entiendan que depende la cantidad en el receptor que va a actuar, es lo que va a hacer que en el principio parezca un estimulante, pero después termina siendo un depresor. Altera todo lo que es neurosensorial, es decir, que pierdo los sentidos, sensores, es decir, el tacto, el olfato, toda la distorsión de todos los sentidos, de la vista, del gusto, y afecta las funciones cerebrales. Y esto es lo que yo les decía, lo que le decía ahora de la marihuana, y se lo digo para todas. Afecta las funciones cerebrales porque si vos afectás algo en el cerebro, va a cambiarte todo el cerebro. Te va a embromar en todos lados. Por ahora todavía no hay nada que te la puedan inyectar directo en el cerebro, en el lugar justito que lo precisás. Cuando lleguemos a eso, se terminarán las enfermedades mentales. Pero por ahora, te den lo que te den, por más que sea bueno y por más que lo necesite, siempre, pero siempre tiene efectos secundarios. ¿Tá? Entonces va a dar trastornos de personalidad y de conducta, porque me está cambiando mi cerebro. Yo ya no voy a ser el mismo. Más si lo uso como droga, porque por lo menos si yo tengo una patología y yo tengo epilepsia y lo que estoy tomando me ayuda para la epilepsia, bueno, no tengo los ataques de epilepsia, aunque pierda un poquito el gusto, pierda un poquito la vista o vea alguna cosa rara, pero por lo menos me mejora el mal central. Pero si yo lo hago solamente por hacerlo, es bravo. Y acá era lo que yo le decía, bajo costo, venta autorizada, efectos rápidos e intensos. Consigo todo así en un tris. Por eso estas cosas no hay que publicitarlas mucho en los chicos. O, al revés, ir a las escuelas y a los liceos y hablar de estos temas para que sepan lo malo que es y que no lo usen. Porque peor es que no sepan. Porque nos callamos, esto más o menos como cuando hablamos con Carla del suicidio. Decimos como, nos hacemos de cuenta que no hay, no decimos la palabra porque dice que es contagioso y entonces lo que conseguimos es que cada vez haya más. En esto es igual, falta educación, porque además no que no lo saben los chicos, no lo saben los padres. Los padres, la mayoría no tienen idea y estas cosas las compran en cualquier lado. Bueno, adhesivos y pegamento
todo lo que traen, no nos vamos a detener demasiado en esto, pero son todos los pegamentos plásticos, todo lo que tiene cemento, tiene PVC, tiene todos los males que puedan pensar, y esto lo compramos en cualquier lado. Ustedes tendrán, si alguno ha pegado algo con Pegapren, el piso, unas cosas de la pared, uno por un buen rato tiene que irse, porque realmente es jodido entrar en esto. Porque el olor que te queda en la casa es como para irse. Pegás una alfombra y si sos inteligente te vas después de pegarla. Y la pegarías con una máscara además. Bueno, todos los aerosoles, ahí los tienen a todos, y los aromatizantes de ambiente también son malos. Es decir, que vos podés aromatizar el ambiente, pero tenés que echarlo e irte. Si te vas a quedar adentro, no pongas, bancate el olor que había, o usa otra cosa. Y toda la pintura en aerosol, y la que no es en aerosol también. Lo que pasa es que vos no comprás, suponemos que no comprás un tarro de esmalte sintético para olerlo, ¿no? En el aerosol te lo tenés que oler porque queda en el aire. Y el otro también. Bueno, entonces, increíblemente, tenés todos los que son anestésicos. El óxido nitroso, los líquidos y los cloruro de etilo, que son los locales, como pasa con la cocaína, que te pones en una mucosa y te calma. Y los gaseosos acá no se usa. Ustedes vieron que en las películas, cuando van a operar a alguien, le ponen la mascarita y con gas. Cuando van al dentista, los dentistas no usan anestesia como los nuestros. Todos es con gas, todos te duermen. Y después quedás, que ¿cómo queda la gente? Díganme en alguno que haya visto en alguna película. Fuera de ambiente. Además de fuera de ambiente, se ríen y dicen pavadas y salen como, ¿por qué están drogados? Parecería el gas de la risa. Es como el gas de la risa, sí, se matan de la risa, están en otro mundo. Y eso se usa como anestesia. Y se usa. Y el óxido nitroso es totalmente tóxico. Claro que ahí, cuando lo usan en eso, está controlado y lo está haciendo un profesional que sabe lo que está haciendo. De todas maneras, yo me quedo con el que te inyecten la silocaína o alguno de los anestésicos locales, que no te provoca problemas en el cerebro. Por lo menos pensamos. O no te provoca demasiado. La acetona de las uñas, la gente se puede hacer adicta, pero además te está haciendo daño. Para las mujeres, cuando se ponen acetona, deberían ponerse, aunque sea la mascarita esta del COVID. Bueno, y todas estas cosas que están acá, las tenemos. Y las tenemos en todos lados, porque los extinguidores contra fuego están en todos lados, que no lo usás, pero cuando lo usan tenés que irte. Y todos los gases líquidos, el metano, el etano, el butano y el propano, que algunos de estos los tienen en los encendedores. Por eso que cuando apretás el encendedor, si no tenés chispa, no te lo vuelas, porque te está drogando y te estás haciendo daño. Bueno, esto está allí donde están todos, ¿no? Cómo los usan, ya hablamos. Y están también los vapores, todos lo que es vapeado, que ahora se usa para los cigarros también, se usa para la marihuana. Es decir, estamos inventando siempre alguna cosita diferente, pero está todo este tipo de cosas las tenemos al alcance de la mano, porque vuelvo a decir, ya no hay más control, eso se lo venden a cualquiera. Tú vas con un botellón, mandá a un niño a la estación de servicio a comprar 5 litros de nafta, a ver si no se lo venden. Se lo venden. Mandalo al kiosco a comprar Pegapren y se lo dan, se lo venden. Entonces, este tipo de cosas hay que tener muchísimo cuidado, y por suerte, acá no está muy difundido, por lo que digo, los que realmente los usaban están en la pasta base, que es peor, ¿no? O igual de malo, es decir, no sé qué es peor, porque todo esto es malo, yo no me quedo con ninguno. Exaltación del humor, euforia, alegría, alucinaciones, trastorno de la conducta, agresividad e hiperactividad iniciales. Después viene la depresión del sistema nervioso central, somnolencia y confusión. Y acá son esos gurises que uno los ve, después no quieren
estudiar, no quieren comer, no se quieren bañar, no quieren salir, quieren estar tirados por ahí, porque la exaltación le dura un ratito, la alegría le dura un ratito, y después caen en ese letargo que no hay manera de sacarlo, que los pobres padres que no saben que están consumiendo alguno de todas estas cosas, no entienden, dicen, ¿por qué le pasa? Que es un vago, no sirve para... Y todavía lo relajan, lo insultan, no sirve para nada, no querés hacer nada, tenés que ganarte la vida, tenés que estudiar. Y lamentablemente no es que no quieran, que no pueden. Hay que lograr que no entren en esto. Y si continúa, la intoxicación grave similar a la etílica, es decir, es lo mismo que hacer un coma etílico. Pierden la conciencia, por supuesto que náuseas, vómitos, tos, lacrimeo, todo lo mismo que hablábamos de los demás, el adormecimiento, el que no quiero hacer nada, el que no quiero hacer nada con mi vida y estoy realmente fuera de circulación. A nivel del cerebro, a largo plazo, en la cara vamos a ver palidez, empiezan a quedar pálidos y empiezan a tener esa fatiga que recién hablábamos, de que se cansan por todo, porque además tienen problemas respiratorios, porque empieza a tener grandes problemas porque se lo inhalan normalmente. No se pueden concentrar, empiezan a perder la memoria, pérdida del equilibrio, se tambalean, se deprimen, después se vuelven irritables y empiezan con conductas agresivas porque necesitan estar siempre con parte de esto que están consumiendo. Si no lo tienen, se ponen agresivos. A nivel orgánico, esto sería lo que pasa a nivel psicológico, el cerebro, destrucción de la capa de la mielina. Ahora vamos a ver entonces qué es la mielina. Porque yo no le quiero meter muchos datos químicos y todo, pero alguna cosa tienen que saber porque si no, no tiene gracia. ¿Qué es la mielina? Lo voy a mandar a estudiar, ¿eh? Les vamos a hacer examen, Carla, porque No me acuerdo, Doc, no me acuerdo. Bueno, a ver. Nosotros tenemos materia gris y materia blanca. La materia gris son las neuronas. Y la materia blanca es lo que recubre a todas las neuronas, que es una capa de mielina, que es una grasa, que hace de aislante. Piensen en un cable, el cerebro es todo eléctrico. Hablamos de que hay 100.000 millones de neuronas. Y decimos que esas neuronas se pueden conectar cada una hasta con 10.000 neuronas. Cada conexión a través de las dendritas, esos pelitos que salen y se conecta con la otra, o del axón, que es como una cola que tiene, que es donde hacen alguna de las conexiones con las otras neuronas, donde los neurotransmisores hacen la sinapsis. Por ahí lo que pasa después es corriente, se transforma en un flujo de corriente. Si estuvieran todas sueltas ahí, tendríamos un cortocircuito constantemente. Entonces piensen en un cable y la mielina es el forro del cable, el plástico de afuera. Eso es la capa de mielina, que es una capa de grasa que hace que cada una de esas cositas estén separadas. Nosotros cuando miramos una foto vemos todo blanco eso, porque no podemos distinguir si no tenemos un microscopio electrónico de gran capacidad para darnos cuenta que están todas separaditas. Son todos hilitos que lo que hay ahí. Entonces, fíjense lo que hace. Destruye la capa de mielina. ¿Qué va a pasar en ese cerebro? Va a estar en cortocircuito. Hay neuronas que se van a morir. ¿Está? Como ustedes ponen dos cables que se tocan, ¿qué hace? Explotan y se corta la luz. Bueno, ahí empieza a cortar las conexiones. Disminuye la sangre, por lo cual, disminuye el transporte de oxígeno en la sangre. Tenemos menos cantidad de oxígeno y más cantidad de porquerías. En el pulmón se hace necrosis, yo le decía, va directo al pulmón. La necrosis, ¿qué es? Células muertas. Se empieza a morir el tejido del pulmón. En el corazón puede causar muerte súbita, hacer un paro cardíaco y marchaste. En el hígado causa cirrosis hepática, como la de consumir alcohol en forma desmedida, cálculos de riñón. En la médula ósea puede causar leucemia, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene nada bueno. No hay nada bueno de todo esto. Y está al alcance de todo el mundo.
La mejor manera de parar el abuso de inhalante antes de que cause consecuencias serias en la salud es la identificación temprana y la intervención. Los padres, los profesores, los médicos y los proveedores de salud. Es decir, no les voy a leer esto, lo pueden leer ustedes, pero en realidad lo que yo les decía, no solo hay que educar a los padres, porque tenemos que saber como padres, si no sabemos, no podemos pararlo esto, los profesores y los maestros. De chiquito, ahí dice profesores, yo pongo maestros antes, en la escuela. Hay que explicarle que esto es malo. De la misma manera que le decimos que si meten los dedos en el enchufe se va a morir, tenemos que decirle que si consume esto también se va a morir. Y va a tener una vida desgraciada. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñarle? Esto que dice acá. ¿Tienen olor a químicos? Tienen. Tú tocas nafta y después pasás por al lado de él y te dice, tenés olor a nafta. Manchas de pintura u otra sustancia en la cara, en las manos. Recipientes vacíos de aerosoles de pintura o de solvente, trapos, ropa, cosas que están impregnadas. Apariencia desorientada, y parecida a un estado de embriaguez. Parece que están borrachos porque están mareados. Los marea, pero te marea al instante prácticamente, ¿eh? Dificultad para hablar, parece que están borrachos. Náuseas o falta de apetito. O comen y vomitan enseguida o no comen directamente. Bueno, falta de atención en la escuela, falta de coordinación al moverse, se ponen irritables, se pelean con los padres, con los amigos, con los hermanos, con los compañeros de clase y después entran en depresión. Es decir, fíjense que no hay una sola cosa buena. Porque todavía cuando hablamos de la marihuana decimos, bueno, aislada y puesta en un laboratorio y manejada por gente que sabe, puede tener alguna cosa buena. Esto no tiene nada bueno. No hay una sola cosa que podamos destacar. ¿Vamos bien hasta acá? Además de que yo les pregunto, y yo sé que parece que son todos muy tímidos y no se animan a hablar, me pueden parar cuando quieran también, porque yo a veces voy rápido o me parece que están entendiendo, porque a mí me parece que se entiende. Yo sé que esto a veces parece chino, pero tenemos que por lo menos tener una idea. Acuérdense en que de todo esto, mirado y hablado, si le prestan mucha atención y si lo repasan, que hay que verlo 3 veces, les puede quedar el 30%. Si les queda el 30% de esto, son casi unos especialistas de la medicina, de la salud. Bueno, ¿sigo adelante? Esto se veía mucho el consumo en la lata, ¿se acuerdan? O la bolsa con el pegamento. La bolsita. Bueno, mejor que no se acuerden y no hayan pasado, si no se acuerdan, pero sepan que existe. Sí, sí, nos acordamos, Doc. Creo que lo queremos hacer pasar por alto, me parece. Sí. Bueno, nos vamos a los tranquilizantes. No les voy a hacer la historia. Pero dentro de los tranquilizantes, los opiáceos también se usaban y se usan. Lo que ahora vas al psiquiatra y normalmente no te da esto, ¿no? Lo que me interesa de estas cosas es que ustedes vean que actúan de forma diferente. Ahora vamos a ver acá en los tranquilizantes. Yo voy a tratar de no marearlos. Pero miren, todos los barbitúricos son depresores del sistema nervioso central. Y acá las cosas ya son más específicas, porque estos son medicamentos, son cosas que pasaron por el laboratorio, se chequearon con la ratita, los ratoncitos, con las personas, que también chequean con las personas, con los monos, después con la gente. Todavía se sigue experimentando con gente. Todavía ustedes habrán sentido que para determinadas cosas pagan los laboratorios para que la gente vaya. Pasó hasta con el COVID. Hay gente que se ofrece de conejillo de India porque le pagan. Estas cosas siguen estando y las que nos enteramos. El problema es de las que no nos enteramos. Hay cosas que podrían sorprendernos de las pruebas que hacen con gente sin que sepa la gente, como soltar alguna de estas cosas en un ómnibus o en un tren para después ver qué pasa con la gente. Pasa mucho. Los barbitúricos o los psicofármacos ya pasaron por todo eso, a nosotros nos llegan digeridos, suponemos por lo menos.
por lo menos con mayor tranquilidad. Son depresores del sistema nervioso central, es decir, que te bajan igual que te baja la morfina, igual que te baja la heroína, igual que te baja la marihuana, que está dentro de esto. Y también te baja como te bajan estos inhalantes. ¿Y qué pasa? No todos son iguales, actúan diferentes. Entonces, la heroína, la morfina, la codeína, todos esos, te bajan porque aumentan la neurotransmisión, es decir, el pasaje de las endorfinas o de los neuropéptidos o mal llamados hormonas del placer o las que quitan el dolor y las que causan relajación. Es decir, que esos aumentan la cantidad ya del paso final. Los barbitúricos lo que hacen es aumentan la cantidad del sistema nervioso de lo que baja. ¿Se acuerdan que yo dije que había dos? Todos los neurotransmisores que bajan a la larga se transforman en GABA, que es lo que baja, y todos los que suben se transforman en glutamato, que es lo que sube, para que no tengan que acordarse de todo el resto de los nombres. Estos lo que van a hacer los barbitúricos es que tengamos más cantidad de GABA, por lo cual nosotros vamos a recibir en nuestro sistema nervioso central más cantidad de neurotransmisores que bajan, que la mayoría de las veces es cloro. Pero no importan los nombres de todo eso. Lo que yo quiero que aprendan es la diferencia en que el sistema es diferente y que la marihuana no hace que me baje, sino que lo que hace la marihuana, de la neurona de abajo a la que están estimulando mucho, esa fabrica cannabinoides naturales, que va a la de arriba y le dice, frenate, no te banco más, no quiero que me sigas estimulando. Quiere decir que actúa de abajo hacia arriba, es totalmente diferente la forma en que actúa, por eso tienen síntomas y cosas distintas, actuando en las mismas neuronas y en los mismos lugares, pero causando cosas diferentes o de forma totalmente ambigua, por eso alguno sube y otro baja, y es un merengue muy grande que estamos lejísimos de entender. Sabemos mucho del cerebro, pero estamos a años luz de entender exactamente cómo funciona, cómo puede hacer para funcionar todo eso, que son miles de cientos de millones de cosas que pasan a la vez. Y después del resultado de todo eso es lo que nosotros vemos. Entonces, a dosis baja provocan sensación de tranquilidad y ayudan a conciliar el sueño. Estos son los que nosotros tomamos antes de dormir, cuando tomamos, los que toman, y nos dan un sueño despacito, nos baja la ansiedad y después cuando nos acostamos a dormir, no estamos muertos de sueño, pero cerramos los ojos y nos dormimos. Cantidades más elevadas disminuyen los reflejos, provocan el enlentecimiento respiratorio que puede llevar hasta el coma y la muerte. Por eso, cuando la gente se toma una gran cantidad de estos barbitúricos, se puede morir de sobredosis. Tienen que ser mucha cantidad y además tienen que no ligar que no haya nadie, que nadie se entere, ¿no? Porque si lo llevan, esto lo tratan y enseguida los recuperan. Pero estamos hablando de dosis muy, muy, muy elevadas. A largo plazo, amnesia, hepatitis, depresión, descoordinación motora, entorpecimiento del habla. A ver, no siendo la hepatitis, que vamos a sacarla, porque esto yo no tengo claro cómo es que funciona para la hepatitis, no me voy a meter porque no lo tengo claro, no se los podría explicar. La parte de la anemia es porque funciona con el problema de que enlentece en el aparato inmunitario la fabricación de glóbulos rojos. Tampoco entiendo muy bien, no sé muy bien cómo funciona. La depresión, porque nos deprime el sistema nervioso central y porque yo pierdo la fuerza. Y la descoordinación motora es porque me enlentezco y me vuelvo torpe para hablar, porque tartamudeo o no encuentro las palabras, porque pierdo la memoria de volver de lo que hice recién y también de volver a traer lo que yo tengo guardado en mi memoria. Esto cualquiera de los que consuma ustedes o tengan quien consuma cualquiera de las benzodiazepinas sabrán que la persona se bajonea, que la persona duerme más tiempo, que la persona
se pone torpe al caminar y que cuando hablan se le lengua la traba. Se le traba la lengua y se le complica para hablar. ¿Estamos bien hasta ahí? Supongo que sí. Cuando tomamos mucho tiempo, el síndrome de abstinencia pasa lo mismo que con las drogas, aunque sea un medicamento. Insomnio, sudoración, inquietud, hipersensibilidad a la luz y al sonido, mareo, crisis convulsivas, náuseas, contracturas musculares, dolor abdominal, delirio y dolor de cabeza. Fíjense que es un medicamento. Causa lo mismo que las otras drogas, porque un medicamento, ¿qué es? Una droga. Una droga. Exactamente, es una droga. Por eso cuando uno va a comprar al por mayor o en algunos países dice droguería realmente, no dice farmacia, porque venden drogas. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que si bien a dosis baja uno lo puede manejar, todos estos también generan adicción, igual que las demás drogas. Por eso uno cuando toma cualquier benzodiazepina, vamos a nombrarlas, clonazepam, bromazepam, diazepam, alprazolam, y no sé, hay más. Con esas que son las más comunes, hay que ver cómo se está tomando y no se puede tomar por mucho tiempo y hay que ver que tiene que estar controlado realmente. Y saben una cosa, que si ustedes, alguno de ustedes tiene familiares o ustedes consumen, cuando va al psiquiatra, ni bolilla le da, le hace la receta de nuevo y se la manda. Se fija y dice, no, hace 3 meses que la está tomando, hace 4, no, mejor deja esto, vamos a ver si probamos con otra cosa. No le dan bolilla. Hay gente que yo conozco que me dice, yo hace 20 años que tomo, hace 10 años que tomo. Y, no, y pasan por el médico porque esas precisan receta verde. Y fíjense cuántas cosas causan. Afección del nivel de la conciencia, del estupor al coma. Te meten en coma. Pupilas inicialmente mióticas para pasar a ser mediáticas y primero se achican y después se agrandan. Depresión respiratoria, aparición de hipoxemia y de hipercapnemia, que en realidad es o respirás mucho o respirás poco, no nos compliquemos con las palabras raras. Disminución del corazón, produce en vez de taquicardia, hipocardia, es decir, al revés, funciona menos. Vasodilatación capilar, es decir, que perdemos agua porque los capilares se dilatan a nivel de la piel. Y al perder el agua del lado de adentro me produce hipotermia. Paso a tener frío. El diagnóstico. Tienen somnolencia además, conducta semejante a la embriaguez, estás como borracho, confundido, te volvés irritable porque la gente no te entiende, pero además querés hablar, no encontrás la palabra, vas a buscar algo y no encontrás donde lo habías puesto o no te acordás donde lo dejaste, la gente se vuelve irritable y empieza a tener problemas cognitivos. ¿Se acuerdan que las cogniciones son los pensamientos? No puede tener un pensamiento coherente, pasa a estar incoherente. Físicamente, pulso más débil, rápido o lento. ¿Ven? Y acá, ¿qué pasa? Cuando yo consumo y tengo pulso, tengo una depresión del sistema cardiovascular, de la respiración y del corazón, ¿cómo compensa mi corazón? ¿Cómo hace para que yo no me caiga al piso y me muera, me desmaye por falta de oxígeno o por falta de llegada de sangre? ¿Qué hace mi corazón? O el de ustedes, va, el de cualquiera. Primero baja, te baja el pulso y a nivel, el cerebro lo sensa y dice, ¿qué está pasando acá? ¿Se acuerdan que dijimos que el cerebro no permite que no, tiene que tener oxígeno y glucosa? No importa si el resto del cuerpo se queda sin nada, el cerebro es egoísta. Entonces lo que va a producir es adrenalina, noradrenalina, y va a hacer que nuestro corazón, después de estar lento y tener pulso bajito, empiece a andar rápido y voy a tener taquicardia. ¿Para qué? Para compensar.
¿tá? Me va a causar hipotensión, baja presión arterial, y la única manera que tengo de subirla, porque no tengo más líquido, tengo un chaleco químico que me la está frenando, es fabricar una taquicardia, hacer que el corazón vaya más rápido y que me mande más oxígeno y más sangre. Reduce totalmente los reflejos, por eso una persona que toma barbitúricos, cualquiera de las benzodiazepinas o psicofármacos, no debe manejar. Y acá todo el mundo toma y todo el mundo maneja. Y es uno de los países que tenemos accidentes de tránsito bastante grande para lo chiquito que somos. Tenemos problemas, dijimos, con el lenguaje, tenemos problemas con la temperatura corporal, tenemos problemas con los movimientos, tenemos ataxia, tenemos determinada cantidad de cosas que nos van a marcar que estamos con personas que están tomando por mucho tiempo o con demasiada cantidad. Porque ¿qué pasa? Vos te tomabas media y dormías, un cuartito y dormías. Después, a la semana, a los 15 o 20 días, 30 días, tomás media porque ya no dormí. Después 3/4, después 1, después 1,5, después 2, y después se te entra a complicar la cosa. Tratamiento. Prevención de la absorción de la droga de 4 a 8 horas. Tenemos que saber que cuando la droga se la das, a veces, depende cómo la consuma, demora tiempo en actuar. Cuando te la metes abajo de la lengua y es absorbible, porque no todas se absorben, depende de cómo esté hecho el compuesto, si se absorben abajo de la lengua, actúan en 20, 25 minutos. Entonces, si te la tomas, a veces pasan 4 o 5 horas para actuar. Se precisa en un tratamiento de estos medidas de soporte cardiorrespiratorias y tenemos que ver de alguna manera cómo hacemos para aumentar la eliminación o si tiene antídoto de estas cosas. Entonces, dentro de los tranquilizantes, acá están las benzodiazepinas. Me voy a apurar un poquito porque nos vamos a quedar, como siempre, sin tiempo. Son fármacos que se recomiendan en el tratamiento de diversos trastornos psiquiátricos. Son drogas legales, de prescripción controlada, con acción medicamentosa y con efectos adictivos. Esto es definición del libro. La historia me la voy a saltear. Entre 15% y 30% de los pacientes que la consumen presentan adicción en dosis altas. Es decir, que la gran mayoría presentan adicción. Y yo diría que todos, después depende de la dosis. Hay gente que banca más, yo siempre cuento que, para no poner a nadie en evidencia, voy a hablar de mí. Yo no tomo, no consumo, pero si un día me tomo una que he tomado, por estar muy dolorido, contracturado, yo hago toda mi vida como si no hubiera tomado nada. La única diferencia es que cuando me acuesto a dormir, cierro los ojos y me quedo seco, me duermo rapidísimo. Mi esposa se toma un cuarto y duerme 3 días. Todos somos distintos. Por eso este tipo de cosas tampoco podés decirle a todo el mundo, tomate una como dice el prospecto. No, se empieza de a cuartito y se va subiendo si es necesario. Hay personas que con un cuarto ya es un montón. ¿Tá? Y la gente las toma como si fueran caramelos. Y produce, ahí es que se vuelve la adicción. Producen tolerancia y dependencia. Se considera que existe farmacodependencia a la benzodiazepina cuando se consume más de 4 tabletas al día, de cualquiera de todas ellas. Yo tengo, el otro día hablando con un amigo mío, que noto que a veces tartamudea, que se queda medio quieto, me dijo, yo me tomo 3, 4, 5 o 6 por día. Sí. No dije más nada, ¿no? Porque se la da su médico. Y yo le dije, ¿quién te mandó a tomar esa cantidad? No. Yo empecé tomando una, pero lo que pasa es que ahora tomo una y no me hace nada. Entonces se auto manda 4, 5, 6 por día. Bueno, las de vida menor a 4 horas, hablemos del dormicum. El dormicum, que es lo más conocido acá, se usa como anestésico también. Te dan una dosis alta y te duermen, te noquean, pero rápidamente, inyectada. Pero tiene la ventaja de que pasa rápidamente. Por eso también se le da a la gente para iniciar el sueño, pero hay gente que lo toma y eso no me sirve para nada porque a las 4 o 5 horas me despierto y no me puedo volver a dormir. No es lo mejor para dormir. Hay cosas mucho mejores que esas. Las que son rápidas tienen una vía media de 4 a 12 horas, ponen Activan y yo le voy a decir que
es el alprazolam de nosotros, porque los nombres, esto que yo lo estoy mostrando es español, pero no importa, es lo mismo. Las intermedias, que es el bromazepam, el diazepam, perdón, es de vida larga, lenta, muy lento, ¿tá? Que es el Valium, y duran 24 horas. Entonces también hay que saber estas pequeñas cosas, porque yo me tomo un diazepam para dormir y al otro día me levanto para ir a trabajar y no voy a estar bien, ¿eh? Capaz que ni cuenta me doy, va a depender de la persona. Vuelvo a decir, hay personas que con uno no le hacen nada y con un cuarto lo matás. Entonces hay que tener cuidado. Y lo más importante, no se puede tomar ningún medicamento, pero menos un psicofármaco con alcohol. ¿Por qué? Porque lo potencia. Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y todos los psicofármacos son depresores del sistema nervioso central. Entonces yo le meto alcohol y se potencia. Pero se potencia, pero mucho, por 2, por 3, por 5, hasta por 10 se puede. Quiere decir que una pastillita puede pasar como que hubiera tomado 10. Estas cosas van contra la vida de las personas. Entonces, acá que tenemos algunas, no, pero igual los nombres son un poquito más conocidos. Fíjense, el Valium, que es un ansiolítico y relajante, un anticonvulsionante, todos estos son anticonvulsionantes también, aunque ahora no se usan mucho como eso, porque hay anticonvulsivos mucho más potentes y mucho más específicos, como la lamotrigina, como alguna de esas cosas que se toman, que son más específicas, el Valcote, la carbamazepina, esos son mucho más específicos, ya no se usan estos, pero dura entre 30 y 56 horas. El ribotril, que no es más ni menos que el clonazepam, de 12 a 28 horas. Vida media, ¿no? Entonces, fíjense en que los otros más cortos, que ya vimos, el dormicum, y estos igual duran 3, 4 horas, 5 horas de acción rápida, pero esto no es que pasaron 4 horas y se te fue todo, se va, es lento. El proceso son horas y a veces días para eliminar del cuerpo. Es como la marihuana. La marihuana se guarda en la grasita y vos te fumás un porro, pero en la grasita te queda guardado por 8 o 10 días, la vas soltando de a poquito. Entonces, cuando juntás mucha cantidad, después esto no se va así de un día para el otro. ¿En qué se usan las benzodiazepinas? En ataques de pánico, en ansiedad generalizada, en la agorafobia, que son la fobia a estar en lugares abiertos, miedo a estar en un parque, en un lugar grande, a las fobias específicas, miedo a la víbora, miedo a los aviones, a las alturas, en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, en la fobia social, no quiero ver gente, no quiero estar con gente, estrés postraumático. A los síndromes de abstinencia se usa mucho para bajar todos esos síntomas de las drogas fuertes, ayuda, pero no es la solución definitiva, pero ayuda. Tiene que estar tratado por un psiquiatra que además sea especialista en drogodependencia. Y en los trastornos del sueño ayuda porque todo esto te duermen. Simplemente hay que tomarla muy controladamente y saber y estar asesorado. Bueno, de lo que producen lo hemos estado viendo, ¿no? Es lo mismo que dijimos recién: tranquilidad, lenguaje arrastrado, marcha tambaleante, percepción alterada, falta de control de los procesos mentales y todas estas cosas que producen cuando uno las deja. Es lo mismo que cualquiera de todas las otras drogas, no deja de ser una droga. Estamos viendo cosas depresoras del sistema nervioso central, ¿tá? Por eso acá hoy no vamos a hablar, y no sé si nos vamos a meter porque es bastante complejo, de todo lo que hay de antipsicóticos y de todas esas otras cosas que todos producen, cada vez son más específicos, pero a su vez producen efectos escandalosos en el cerebro, ¿no? Nos cambia absolutamente toda la neuroquímica del cerebro. Es decir, un antipsicótico, fíjense en si serán graves la cocaína, la morfina, el crack, las anfetaminas, el éxtasis, el tabaco, todas estas cosas que cuando vas a la boca lo que te venden es quetiapina o te venden rispirona,
te venden antipsicóticos para poderte bajar. Por lo cual, lo que te está diciendo, que hay gente que te dice, paso días que no puedo dormir, los que consumen pasta base. Entonces van y le venden. ¿Por qué se la venden en la boca? La quetiapina y la risperidona y la olanzapina, que son antipsicóticos para casos graves. ¿Por qué se la venden en la boca? Dele, cosa de la vida normal, no tiene nada que ver con el curso. ¿Por qué yo iré a una boca a comprar un antipsicótico? Y porque me lo venden libre, no preciso la receta. Claro, no preciso la receta verde, porque si voy al psiquiatra y le digo Claro. que soy un drogadicto, le tengo que decir que soy un drogadicto, y ahí ya se me complicó la cosa. Entonces, los narcos se avivaron, las consiguen y después te las venden. ¿Y sabes el shock que es para un cerebro que vos lo subiste de pesado y después lo bajás de pesado? Dios mío, es un caos tan grande, por eso esta gente no les interesa la vida. Y ahí entran en el círculo. Ay, Suben, bajan, cuando bajan necesitan subir y ahí seguimos. exacto, no salen nunca más. No hay manera. No hay manera de salir, es muy difícil. Y además en la boca te venden todo lo que precises siempre, porque es la manera de tenerte enganchado. Bueno, señores, yo no sé si les queda alguna duda, alguna pregunta. Si lo quieren masticar para verlo después, en la próxima. Y si no, son unos genios realmente. Es difícil de entender esto, no es fácil. Me voy a repasar lo de la mielina. Porque ahora está. La Sí, vaina de Bielina se llama, vaina de Bielina. me la voy a repasar porque me fui con la aracnoide y la supra. Y ya me fui para otro lado. Me voy a Claro, pero reflexionar la mielina. esas son las capas del cerebro. Las capas, Claro, pero me fui para otro lado. claro, la mielina está directamente en los axones y y en las dendritas. Bueno, Carla, ¿querés agregar algo? ¿O te drogamos? No, que voy a agregar. Que no se olviden de hacer los deberes, Bueno, de ver la película, que después les voy a pasar el correíto, pero hay tiempo todavía para que la puedan ver y analizar. Y todo esto es súper interesante y ahora comentaba Sheila en el chat también, ¿no? ¿Cuántos mitos hay que a veces no nos quedamos con eso y lo damos como cierto, que realmente no son así? Y qué falta hace de saber estas cosas, ¿no? sí, Porque ¿quién nos educa en esto? ¿Dónde se da esto? Esto tendría que ser una materia, ni que hablar en el liceo, en la escuela, ¿no? A nosotros como padres, ni siquiera como profesionales, independiente del rol que podamos ejercer, ¿no? Realmente. claro, es que las cosas no es que, por eso mismo, no todo es malo ni todo bueno, pero todas las cosas, yo lo que voy es que uno tiene que saber un mínimo para la vida de uno y para educar a sus hijos, a sus hermanos, sus padres, porque después nos convertimos en que los padres se nos hacen viejos y van al psiquiatra y le dan lo que venga y uno tiene que saber, porque, por ejemplo, una persona con una edad avanzada, vos le das una simple benzodiazepina y tiene 10 veces más posibilidad de caerse, tropezarse, quebrarse la cadera. Y después tenés doble problema. Lo tenés en una silla de ruedas. Y hay que advertirle, hay que decirle. Si no le podés decir a la persona, tenés que decir a los familiares. Y cualquiera de ustedes que vaya a una consulta, son 10 minutos y te tiran para afuera, ni te escuchan. Menos te van a explicar todo esto. Entonces tenemos que hacerlo por las nuestras, aprender y tratar de saber. Y qué bueno también está explicar y poder saber, para mucha gente que juzga, ¿no? ¿Bien? Porque, no, yo tomo un ejemplo, una aspirina, pero no me drogo. Y tú Sí, sabes lo que es la aspirina, es un ejemplo, ¿no, doctor? sí, sí. Pero, no, yo solo tomo una pastillita para dormir. ¿Y qué es la pastillita para dormir? Pero el otro se fuma un cigarro de marihuana.
Claro, es muy difícil y sí, una aspirina es buenísima como antiinflamatorio y como calmante, pero produce gastritis y úlcera. Todo depende. Bueno, yo digo que nos estamos juntando el miércoles que viene y bueno, si les quedan dudas, si lo vuelven a mirar o le quedan dudas, las que podamos las aclaramos. Es muy complejo, no es fácil. Yo por eso le digo, mire que los propios científicos, cuando uno está con ellos, el que sabe mucho de un neurotransmisor no sabe del otro. Es muy complejo esto, ¿no? Pero tenemos que tener la idea global para podernos manejar, porque estas cosas nos van a, tarde o temprano nos van a dar a todos alguna de estas, ¿no? Inclusive vas a hacerte cualquier examen que lleva anestesia y hay que preguntar qué te dieron. Ahora por lo menos en la mayoría te ponen que por favor no. Bueno, el perro mío dice que tengo que terminar. En la mayoría te dicen que por favor no maneje, que no vaya solo. Pero en algunos momentos ni siquiera te dicen. Tú vas a una emergencia con un dolor y te dan alprazolam así enseguidita porque te baja, porque como te baja el nivel de ansiedad, el dolor produce ansiedad, entonces te ayuda. Pero te tienen que decir porque después se te va el dolor a las 2 horas y te dicen, bueno, andate y vos te vas manejando y te matás. Entonces te ayudaron con una cosa y te mataron con otra. Y no te dicen lo que te dieron. Y les preguntás y hasta se enojan. ¿Eh? Pregunten y van a ver, le preguntás a la enfermera a la emergencia, ¿qué me estás dando? Y te dice, me lo mandó el médico. Y bueno, ¿pero y qué me estás dando? Yo antes de tomarme lo quiero saber. ¿Qué me estás inyectando? Te ponen una vía y te encajan en el suero. ¿Y qué me estás dando? Porque si no, después no sé ni qué me dieron. Y arreglate como pueda. Y si te llega a ir mal, yo quiero ver qué es lo que anotan. Bueno, si no hay más preguntas, mi perro dice que quiere que le dé de comer. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, gente. Nos vemos, que pasen bien. Gracias por Chao, nos todo. vemos, gracias. Chao.